Muy buenas, Diego, y bienvenido a Publishers. Hola, muy buenas. Bueno, para las personas que todavía no conozcan Tesis para un crimen perfecto, Diego, ¿de qué le dirías que va? ¿Cuál es la sinopsis de tu libro? Bueno, la sinopsis es un libro de misterio y de intriga que consiste en que hay dos hermanos que son gemelos, idénticos, que están escribiendo una tesis sobre las teorías de Albert Einstein, de la energía, etcétera. Es una tesis muy, muy, muy buena. Los dos son unos genios, sobre todo uno de los dos, Roberto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el principio, los dos que son muy aficionados a las carreras de motos van corriendo entre ellos en un acantilado. Y en un momento dado, pues hay un accidente, digámoslo así, provocado, en los cuales uno de los dos hermanos saca al otro. Cuando llegan a la parte más alta, ahí están los amigos esperándole, dónde está, dónde está, no aparece. Y bueno, entonces deciden ir lógicamente a denunciarlo a la policía. La policía empieza a buscarle, no le encuentran, y entre que le buscan y que no, el hermano que queda, digamos, vivo, pues se empeña en hacerse con toda la información de la tesis. Entonces, bueno, pues para eso digamos que comete una serie de irregularidades o delitos, ¿vale? Tales como entra por la noche a la universidad a robar toda la información que había, incluso llega a asesinar por ello. La parte donde empieza el misterio es que cuando él empieza, bueno, el hermano está desaparecido, cuando él entra a robar a la universidad, las cámaras le graban, pero tiene una coartada y es que esa misma noche había estado denunciando a la policía la desaparición. Luego más adelante hace una presentación en público a todo el mundo con lo que había logrado de la tesis y en el mismo momento que estaba haciendo la presentación en directo en un anfiteatro y con cámaras, matan al profesor que no quería ayudarles a difundir y a publicar la tesis, le mata justo en el mismo momento, la policía encuentra el ADN del mismo chaval que estaba hablando allí en la tesis. En un momento dado le detienen, él alega que efectivamente son unos hermanos gemelos, que hay un tipo de hermanos gemelos que tienen incluso el mismo ADN, luego la policía ya dice puede que sea el otro hermano, pero no le habían encontrado, le daban por muerto, lo meten en la prisión, justo cuando está en la prisión, él mismo comete otro asesinato, bueno, él mismo, alguien que tiene su mismo ADN, su físico, entonces ya empiezan a sospechar que el hermano no está muerto, hasta que un buen día, pues por una razón, están buscando los buceadores el cadáver y aparece el cadáver del hermano muerto, donde se certifica que efectivamente llevaba muerto ya desde el primer día. Luego, ¿cómo consiguieron hacer toda esta serie de el uno y el otro de crímenes? He ahí la parte intrigante. Luego al final, lógicamente, se resuelve y es así, todo, según vas leyendo el libro poco a poco, bueno, primero desaparece, se comete un crimen, parece que sí, que no, te van diciendo claramente que es él, pero a la misma vez está en otro lado y se va jugando con la figura del gemelo que tiene el mismo ADN, etcétera. Y em, ¿de dónde surge una idea tan original y tan cinematográfica, Diego? ¿En qué momento estabas tú cuando te vino ese germen? Sí, en realidad, mira, yo te digo, a mí me encantan las novelas de misterio, pero de esas de misterio donde todo se va cambiando, qué pasa, te pierdes y al final te dan la solución donde ya te dices, hostia, es verdad, es así, ¿no? Algo que... Entonces había leído ya tantos libros, había visto tantas películas que recuerdo que me estoy hablando de cuando estaba yo en la universidad, hace ya más de 20 años. Yo me ponía a ver a veces películas con mis amigos, empezaba la película en algunas, en otras no, a los 5 minutos decía, este es el malo y esto va de esto, porque ya casi que no había sorpresa. En aquel entonces me acuerdo que fui a ver una película de cine muy conocida, se llama Abre los ojos, de Amenábar, que me quedó impactado, era como algo que yo no había, y dije yo, "Buah, me encanta, yo quiero volver a ver películas de estas o libros o lo que sea", y como no lo había, dije, pues lo voy a escribir yo. Salió aquí en la Universidad de Valladolid, donde estaba yo, por aquel entonces, un concurso de la universidad a ver quién presentaba la mejor novela. Escribí esta misma novela, un poco distinta, y me acuerdo que todos los que la leyeron dijeron, el tema, la intriga es muy bueno, porque la gente, ¿sabe? Pero me dijeron, pero eres malísimo escribiendo, chaval. Dije, "Hombre, es que yo estudio ingeniería, a mí son los números". Entonces, bueno, lo dejé, seguí haciendo alguna cosilla por un lado y cuando me fui a vivir a Italia, bastantes años más tarde, pues me acuerdo que empezaron a dar la serie de La Casa de Papel y dije, voy a escribirlo porque me estaba motivando. Dije, voy a escribir y voy a escribirlo bien, bien, bien. Lo escribí todo bien, todo correcto. Me llevó más de un año y bueno, luego empecé a corregir y lo mandé a las editoriales hasta que lo publicaron.
¿Y, ¿y cuáles son tus mayores influencias? Hablas un poco del cine, pero a nivel, ¿cuáles son tus influencias literarias, Diego? Bueno, a mí me gustaba bastante Stephen King. Es verdad que se me hace muy largo y se enreda, ¿eh? Pero me gustaba bastante. Luego hay autores que tampoco son extremadamente conocidos. Un libro que me gustó mucho fue el retrato de... Ahí se me ha olvidado que es un nombre famosísimo. El retrato es de De, Oscar de- Wilde, de de Dorian Dorian Gray. Gray. Ese es. Ese me encantó ese libro. Además te voy a decir que me encantó porque eran esos típicos libros cuando empecé a estudiar inglés que te mandaban leer libros cortos, sencillos, y eran rápidos de leer y me gustaban muchísimo. Entonces, Oscar Wilde me gustó, Stephen King también. Igual Stephen King se enrolla para mí un poco demasiado, pero son dos Se suele autores. decir que mete mucha paja, ¿no? Sí, sí, yo no sé si es que se aburre mucho en casa escribiendo. Y cuando escribiste tesis para un crimen perfecto, porque claro, lo primero que uno piensa al leerlo es que es muy cinematográfico, ¿no? Entonces, ¿tú lo Sí. escribiste pensando en esa posible reacción del lector o fue algo orgánico? A ver, tenía las dos ideas en la cabeza, que se leyera y que se pudiera algún día hacer una película, porque como digo, yo me gusta mucho tanto leer como el cine. De hecho, el cine, entre comillas, la parte que tiene es que es más rápido, a lo mejor para leerte un libro, pues depende Yo he llegado a leerme libros, últimamente hay una serie que me la estoy leyendo al libro por día, ¿no? Pero la parte del cine me resultaba como más fácil porque es como, bueno, te sientas y te lo dan hecho. Entonces, cuando escribí el libro, lo escribí de las dos formas, ¿no? De que se pudiera leer, que se pudiera hacer una parte cinematográfica. De hecho, cuando lo estuve escribiendo, como yo sabía y sé que es comprar un libro, lo compra cualquiera para hacer una película es muy caro. Me acuerdo que cuando estaba escribiendo dije, bueno, vamos a poner escenarios que sea baratos si un día llega un productor y lo quiere hacer, que sea todo baratito de hacer, todo es muy, muy, muy sencillo. Se puede haber complicado mucho más, pero Y entonces, si el libro llegara a ser una película, ¿no? O una serie, ¿qué género dirías que sería más? El thriller policíaco, el drama psicológico o sería incluso cine negro? cine negro igual, ¿no? Yo te diría thriller policíaco e incluso psicológico, porque hay momentos en los que realmente la gente que lo ha leído, y lo ha leído bastante gente, además de mis amigos que tienen conocimientos un poco también de ciencia y tal, una de las cosas que más me gusta es que casi, casi, casi nadie hasta el último capítulo sabe qué está pasando y todo el mundo se queda y te lo dicen. Es que no puedes parar de leer porque es que está pasando aquí. O sea, ¿cómo es posible que lo detengan, lo meten en la cárcel? Sí que es verdad que el libro siempre te deja una puerta abierta, ¿no? De bueno, el que es el policía cuando lo metió en la cárcel cerró, pero no se acuerda si cerró con la llave porque era ya de noche, se fue a tomar café, que si salió, que si entró. Pero es un poco tanto thriller policíaco, porque hay mucha policía, efectivamente, investigando, hay mucha información. No es que sea un libro técnico, pero se intenta explicar, por ejemplo, cuando encuentran el ADN de un chico que resulta que estaba en la policía, pues explica la policía científica que existe un tipo de gemelos mono, no recuerdo exactamente el nombre, lo tengo ahí puesto en el libro, que tienen el mismo ADN, exactamente el mismo. Entonces, lo podemos poner como policíaco porque hay mucha investigación, con mucho detalle técnico, pero sí que es verdad que es muy psicológico en el sentido de qué está pasando aquí, la cabeza te da muchas vueltas ahí. Y me ha gustado mucho el personaje de Eduardo, ¿no? Por todos los matices que tiene, por lo multidimensional que es. Diego, si tuvieras que decir qué actor podría hacer de él, ¿quién dirías? Uy, ahora mismo no sabría decirte, no sé, recuerdo en su día me gustó, como yo tengo una gran referencia que me inspiró mucho para hacer este libro sería Eduardo Noriega, que fue el que hizo Abre los ojos, como te digo. Es verdad que ahora Eduardo Noriega no tiene la edad que tiene el personaje del libro, porque estamos hablando de un chaval de unos 25 años por ahí. No sabría decirte exactamente, no. Y Diego, tú que has trabajado incluso en la Fórmula 1 o en la industria aeroespacial, ¿no? Em, ¿Qué influencias de ese trabajo tan distinto crees que hay en tu manera de escribir? Si es que la hay, claro. Sí, muchísima. Es una manera, a mí cuando escribo el libro me gusta que todo sea como, pues eso, como en la ingeniería, como en la Fórmula 1, como en el aeronáutico. Tú tiene que estar justificado, claro y tiene que ser posible y real. ¿Qué es lo que quiero decir? A mí, por ejemplo, pues hacer que digas, bueno, pues
está pasando, pues lo que digo, muchas veces, quizá la parte más, el que más impresiona a todo el mundo, incluso a mí cuando lo escribí, ¿no? Cuando está matando a uno a la misma vez que está en el otro lado, tiene que ser algo que sea científicamente probado. Es decir, que esté todo claro, esto es así, una estructura un poco muy matemático, muy técnico. No Es puede todo, quedar en el aire, ¿no? Así como, bueno. no. Y, Diego, me ha llamado también la atención, ya una pregunta más personal. ¿Cómo logras compaginar bueno, tu pasión por la escritura con tu trabajo, con el deporte, ¿no? ¿Cómo logras sacar tiempo para todo? También dormir, Bueno, supongo. sí, bueno, te diré, yo no es que, a ver, soy muy, muy, muy activo. Yo, para mí, el tiempo es oro, es lo que más vale. Entonces, yo recuerdo que era salir del trabajo, ir al gimnasio y por las noches me voy a sentar a leer un libro, no, me voy a sentar a escribir el mío. Y ese no parar y no parar y no parar, muchas veces me cuesta mucho ir a dormir porque digo, ¿cómo me voy a ir a dormir que me parece una pérdida de tiempo, aunque estés cayéndote por el suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Es simplemente, aunque suene un poco así, es el tener ganas, el famoso el querer es poder. Es cierto que mucha gente cuando te dice cómo es posible que vayas al trabajo que a veces le echas 10 12 horas al día, el deporte que intento hacer un par de horas al día, en viajar, hacer lo que sea y además te da tiempo para escribir un libro. Es como todo, me acuerdo que me dijo una vez mi padre una expresión que es cuando tengas que pedirle algo importante a alguien, piensa al que esté ocupado, porque el que está desocupado no sabe cómo hacerlo. Entonces, cuando empiezas a coger el ritmo de haz y no pares y no pares, se vuelve como un poco vicio, se vuelve la adrenalina y es así, es La dinámica de movimiento, ¿verdad? Esa. exacto, no hay que no pares. Pues Diego, muchísimas gracias por atendernos y decir a todo el mundo que Tesis para un crimen perfecto está a la venta en todas las grandes plataformas y que corran a comprarlo, que no se van a arrepentir como libro y que además estén muy atentos porque puede acabar siendo una película o una serie, así que quizás lo ideal es que lo lean ahora y que no sean los últimos en darse cuenta. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias.